el sujeto del individuo. Pero bueno, para la cita de Nietzsche, que es perfecto para no entrar tanto, que es una interpretación que yo hago en otro escrito, en el discurso de las tres transformaciones del espíritu, aquí escribe, comillas de Nietzsche, cómo el espíritu se transforma en camello en león y finalmente el león en niño. Cierro comillas. El camello es el primer paso de la vía ascética. Consiste en que el sujeto se reconoce como sujeto de estructuras que le impiden ser libre. Mira la fortaleza que dice tener hacia su ideal, cargándose con todo aquello que le permita doblegar su soberbia, su narcisismo. Templa su espíritu con la ayuda y la restricción de todo aquello que le aleje de su ideal. Busca dominarse y conocerse a sí mismo, y con las cargas marcha hacia su desierto. Y en lo más solitario del desierto se encuentra con el dragón del Tudel, con todo aquello que lo tienta, que lo fuerza a tomar su camino, su ideal por lo establecido en el lugar común. Comillas de Nietzsche. Pero en lo más solitario de ese desierto se opera la segunda transformación. El león se transforma en espíritu que quiere conquistar su propia libertad y ser el señor de su propio desierto. Aquí busca a su último señor, quiere ser amigo de su señor y su Dios a fin de luchar victorioso contra el dragón. Cierro comillas. El león del yo quiero se levanta victorioso sobre el dragón del Tudel. Es como un San Jorge, un Teseo que debe enfrentar su dragón, su minotauro, para poder acceder a su tesoro, a su aliado. Ya no son su objeto de amor, son su ser de amor. Y este ser de amor, su ideal, le da el impulso, la fortaleza necesaria para enfrentar el dragón. Únicamente aquel león que suma su lucha con valentía, templanza y fortaleza, llegará a su tesoro, a su ideal. Al encontrarse el león con su tesoro, se transforma en niño, comillas de Nietzsche. Sí, hermanos míos, para el nuevo divino en el crear se necesita un santo decir sí. El espíritu lucha ahora por su voluntad propia. El que se retiró del mundo conquista ahora su mundo. Cierro comillas. El niño crea su juego y lo juega con toda la intensidad de su espíritu. Padece una serie de sacrificios y luchas para alcanzar su ideal, su ser de amor, su mundo, y ahora va a jugar con y dentro de él con toda la intensidad posible de su amor. Cierro las grandes comillas de la interpretación que yo hago de esta parte de la dos inicio. Por consiguiente, si tenemos en cuenta que la significación que se ha conferido a la palabra revolución después del texto publicado por Copérnico en el siglo XVI es la de un cambio profundo en estructuras, en un paradigma, en actitudes de interpretación de los fenómenos, es una dinamización, la cual es un cambio transformador. De acuerdo a lo que se ha venido desarrollando, el concepto de revolución es el de transformación, y como todo concepto es uno de varios conceptos que, para dar una representación, se marcaban en una palabra, en este caso revolución. La transformación es un cambio consciente, dinamización, acompañada por el ejercicio de la razón, pensar y sentir, siendo esto una labor filosófica, lo que lleva implícito una actitud no instrumental, sino amorosa, con criterio, con una posición ética. La transformación implica el desarrollo del carácter y va orientada por ideales. La transformación desvanece el estado de alienación, la dependencia. Los sujetos se vanaglorian de haber logrado una revolución al imponer su ideología, y esa revolución es tan solo un cambio en la forma de su alienación. La revolución es salir del estado de alienación, es un desarrollo del carácter y de la razón. Si no hay transformación, la revolución será una ficción, no un mito. Y el mito revolucionario consiste en transformarse del sujeto del individuo, y esto se logra con el desarrollo del carácter, del lugar, la voluntad. El mito revolucionario es quebrar las dependencias que justifican la condición de vida que se lleva, es romper con el resentimiento y la valoración instrumental. Mientras no trabajemos en nuestra alienación, en tomar conciencia de sí mismo, la tan pretendida revolución será una fabulación, no un mito, y ese mito se hace patente cada vez que un sujeto se transforma en individuo, y así logra entrar ese lugar sagrado del tesano, el apicón diana, la tierra de los dioses donde se originó el universo y surge la energía que lo sostiene. Sé que pueden quedar muchas variables fuera de este escrito, y quizás algunas cuestiones sin profundizar, pero aún así considero que permite una posibilidad para problematizarnos, cuestionarnos, tomar conciencia de nuestra situación existencial, indagarnos acerca de nuestras expresiones de alienación e iniciar o proseguir un camino hacia razonar, pensar, sentir, desarrollando el carácter, preguntarnos acerca de lo que llamamos revolución, incentivar nuestra voluntad para no dejarnos arrastrar por las circunstancias, paradigmas, racionalizaciones que nos sujetan a favorar el cambio e impiden alcanzar el hito revolucionario de transformarse a sí mismo.
dejar de ser el sujeto y librarse del resentimiento, actitudes instrumentales para poder convivir con los dioses en ese anhelado apicombiano. Muchas gracias. ¿Qué no está pasando acá por en este momento? ¿O qué circunstancias son necesarias para el desarrollo de ese bogado de que les estaba hablando? Pues yo considero que nosotros nos preocupamos mucho de la colectividad y de esta validación no nos damos cuenta. Sí, pero ya empezar a plantear ciertos tipos de preguntas nos puede llevar a varias consecuencias. Una es el cinismo. Yo sé qué pasa, pero no puedo hacer nada. ¿Sí? Porque está el Estado, está Dios, está el Papa, está el pastor. Es una postura que precisamente se habla para no asumir una responsabilidad, que nos dificulta asumir responsabilidades. Tiene esta variación, entendiendo también desde el psicoanálisis, también lo habla mucho de la caña de Freud, es como nosotros buscamos responsabilizar a otros de lo que nos corresponde a nosotros en un sentido. Claro, hay circunstancias sociales que nos pueden afectar, pero otra cosa es cómo yo empiezo a abordar esos factores sociales. Nietzsche hablaba mucho también en ese sentido, o sea, nosotros muchas veces adoptamos eso desde la culpa y desde el resentimiento. No debe, ¿qué puedo hacer yo para que eso no me afecte y desarrollar mi transformación o revolución interior? Porque también tenemos la lamentable cuestión de que queremos ser Mesías. Entonces el mismo Nietzsche lo dice en Zaratustra: quieres ser un redentor para tu amigo cuando tú mismo no has sido salvo de ti mismo, no te has salvado a ti mismo. Entonces yo creo que muchas veces nosotros, al mirar tanto afuera, nos olvidamos de nosotros mismos, pero al olvidarnos de nosotros mismos tampoco sabemos qué estamos viendo afuera. Tenemos, sí, hay desastres económicos, ecológicos, y lo analizamos siempre el problema de la economía y la historia, ¿sí? Pero no somos capaces de decir, por eso yo parto de este texto, nos falta mirar un aspecto también psicológico y biológico, también que lo domina desde ciertos tipos de cuestiones. Siempre iremos responsabilizando algo. Generalmente la relación sumiso y opresor existe porque tanto al sumiso le sirve el opresor y al opresor le sirve el sumiso. O sea, si no hay uno de los dos, no existe el otro. Pero nosotros partimos generalmente siempre de una lógica del resentimiento y una justificación por la debilidad. No, es que el oprimido lo explota. Eso lo analizaba varios teóricos, inclusive por la lectura de más de la palabra. Esa lógica existe porque hay fetiches. Y a todos les conviene mantener un fetiche, pero al sumiso le conviene tener un profesor porque así se queja siempre de su vida, y el que se queja no quiere hacer nada. No es que ocurre algo, pero entonces de esas mismas colectividades, como que no la sociedad, es no, es que lo que pasa es que hay que derrocar al opresor, y el que lo derroca se vuelve el opresor que antes juzgaba, porque partimos de que cada uno de nosotros tiene la verdad absoluta, y creemos que la manera en la cual vemos nosotros interpretamos los fenómenos es una manera adecuada. Esa es una postura fascista, tiránica, dictatorial, pero como nos cuesta aceptar eso porque no existe un dictador que queremos ser inconscientemente, ese es el problema. Cuando lo somos nosotros, diga, ¿por qué será que nadie me entiende? Si yo tengo el secreto del mundo, sí, tengo el secreto de la felicidad, cualquier cosa así, o tengo los mejores diseños económicos. Yo creo que cuando se ven ese tipo de problemas es porque la lógica de alienación siempre busca a alguien sentirse poderoso y siempre busca al alienado sentirse inferior respecto a otro y se encaja. Entonces hay un análisis como para hacer una analogía de eso cuando preguntan en una relación de un sádico con un masoquista, ¿quién es el que manda? ¿Quién tiene el poder? Generalmente las personas dicen que el sádico es el que golpea, ¿verdad? No, el masoquista, porque el masoquista es el que le hace permitir el disfrute de ese supuesto poder al sádico. Cuando el masoquista le dice al sádico, lo que tú haces no me maltrata, eso hace sufrir al sádico, y el sádico tiene mucho pavor de sentir sufrimiento. Entonces, claro, si nosotros nos ponemos a mirar, históricamente se ve que todos los que son sumisos generalmente son la mayor parte de una población, manejan las materias primas de una población, muchas veces tienen muchísimo más dinero que los que manejan una situación, pero el fetiche de ese imaginario del rico y el pobre, que
nosotros también lo tenemos a nivel de nuestra educación burguesa, ¿sí? Que los fetiches, no, la gente del campo es pobre y los ricos viven en la ciudad. Y la gente del campo necesita ayuda económica. Miren, es que se dicen con alpargatas. Si usted entra a una finca de esas personas con 10 tractores que cuestan más que cualquier otro carro, que el campesino es pobre. ¿Sí? Pero entonces a ellos también les sirve jugar a eso. Y a los que nos gusta sentirnos citadinos y sentirnos buenos, sirve sentir que el campesino es oprimido para ir a liberarlo, porque es un pobre. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros salimos un poco de esas idealizaciones imaginarias, ¿sí? Que nos tiene de este aprendizaje, podemos ver que de pronto estamos buscando una solución a un problema que está desubicado, que no está fuera sino dentro de cada uno de nosotros. Claro, eso le fastidia mucho a un sociólogo, a un historiador. No es que como usted viene a hablar si la humanidad es colectiva, ¿sí? Pero es que la colectividad será el tejido que hacemos cada uno de nosotros, y no como vimos la colectividad, para qué sirve el grupo, para buscar un chivo expiatorio. También tenemos la postura del resentimiento en el sentido de que siempre le echamos toda la culpa al opresor, ¿no? Entonces yo le digo muchas cosas, no hay que liberar al oprimido, hay que liberar al oprimido. Y quien hable de liberar al opresor también es su alienación. Fíjense que cuando se tiene una actitud ética, no es discriminativa, ¿sí? Un ideal es para todos. Una idealización sectoriza y crea ciertos tipos de problemas de exclusión, ¿sí? Entonces nosotros caemos en ese tipo de trampa porque creemos que tenemos el discurso muy preciso y muchas veces no sabemos que estamos dando una sintomatología de nuestras mismas carencias y esas carencias reclaman imponerse. Sí, no sé si te queda un poco como Carlos. Digamos, todavía para resumir, dice que la revolución, o el término de revolución, nace desde el individuo, no de la colectividad. Dime cuántas revoluciones, la revolución francesa para qué sirvió. Y la llaman así, para dejar la guillotina. Y la actitud tan bestial que cometieron esos tipos. ¿Cuál era el problema? Carencias interiores. Pero ¿cómo nos meten a nosotros eso Francia, no? La libertad, la igualdad y la fraternidad. Y eso no ocurre en Francia. Pero se ponen en ese estandarte y nosotros nos tomamos, no es que tenemos que hacer una revolución como la francesa. Sí, un proceso que duró 5 años en el cual mataron como 100.000 personas porque no estaban de acuerdo con lo que quieren y con otras personas. ¿Quién dice que para hacer una transformación hay que eliminar del otro? Pues porque claro, eso es lo que habla también sobre la idealización de la vida personal y colectiva. Muchas veces nos falta revisarnos a nosotros y cuando nos agrupamos es para medirnos. Pero con el imaginario la pantalla de que estamos haciendo algo. Pero realmente no estamos procurando modificar estructuras y sistemas internos, como lo que habla Husserl. Tenemos que llevar a tomar conciencia de la conciencia que toma conciencia del fenómeno que observa. Nosotros podemos estar todos aquí en la misma colectividad, pero cada uno tiene su perspectiva, eso se habla de la misma física. Cada uno tiene una interpretación diferente del fenómeno. No puede llegar a decir que todos tenemos que pensar igual, como vimos usted lo cita ahí. Es mejor estar en desacuerdo con el partido que tener razón de que el partido esté equivocado, ¿sí? Porque nos da una paranoia y también tiene ese sentido que nosotros tenemos a sentirnos abandonados, rechazados, hacemos las cosas para agradar, para convencer. Nosotros buscamos realmente un encuentro humano, somos seductores. Entonces, si empezamos a sumar ese tipo de pequeñas cosas, qué sociedad se estructura y qué tipo de gobierno se estructura si los gobernantes son iguales a lo que nosotros hemos aprendido en una colectividad, si todos quieren subirse como Mesías y nosotros lo reclamamos. Una cosa es decir, no, eso es una racionalización mucho, no, pero es que es terrible Uribe, yo vivo como todos nosotros y Uribe nos partido porque Uribe muestra cómo somos nosotros, la mayoría de nosotros con el poder. Miren cómo son cada una de nuestras casas, si alguno de ustedes tiene hijos, cómo son las relaciones de pareja, luego de competencia, no de compartir. Las personas animales les gusta compartir, no les gusta compartir porque deben entender algo de una verdad absoluta. Cuando se comparte, es una persona que ya tiene un carácter interno, nada pierde. Pero de la alienación queremos sostener algo. Y den en cuenta cuántas veces nosotros nos quejamos diariamente de qué nos lamentamos. ¿Y qué hacemos? No frente a eso, frente a nosotros mismos para salirnos de ese sistema y poder mirar ese sistema, por hablarlo de una manera ignorante, de un metapunto.
un mensaje